Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Gracias, Gonzalo. Bienvenido, amigos que nos siguen semana a semana por la señal de Somos Salta para iniciar nuestro Cuarto Intermedio. Así es, y acá en pleno mes de abril. Hemos entrevistado al doctor Toselli, quien es un catedrático en materia de Derecho Laboral, reconocido, cordobés, que ha venido un par de veces a Salta. Lo vamos a entrevistar para tocar todos los temas vinculados al derecho al trabajo. Realmente hablamos de varios temas, sí. Ha sido muy rico poder compartir con él. Exactamente. Y como siempre decimos de este programa también, si usted, las personas también desde su casa, tiene algún problema, alguna duda, algún temita jurídico, algún tema legal, no se quede con esa duda, sino qué es lo que tiene que hacer, Gonzalo. Consulte con su abogado. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, para recibir acá la visita de un ilustre jurista. Así es, Gonzalo, está con nosotros el doctor Carlos Toselli, quien es docente en la Universidad Nacional de Córdoba de Derecho del Trabajo, fue vocal mucho tiempo en Córdoba, en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, y está acompañándonos también el doctor Humberto Pedro Burgos, presentando lo que es un honor, ¿no?, para el Colegio de Abogados, Pedro. Sí, la verdad, un orgullo que podamos haber concretado este desafío hace un par de años, que lo veníamos tratando de concretar, y la verdad que la ayuda muy valiosa de Carlos Toselli, a quien conozco aparte porque también es miembro del Foro Federal, nos permitió acercar posiciones y bueno, hoy día se está cumpliendo realmente un objetivo que se había planteado esta gestión. Bueno, Carlos, te tenemos nuevamente en Salta, tenemos el gusto y el honor, como decía Pedro y Gonzalo, y contanos un poco, bueno, de qué se va a tratar tu ponencia, que va a estar jueves y viernes en Salta. Bueno, hoy comienza, como recién mencionaste, la especialización en Derecho del Trabajo, que es una carrera de posgrado que tiene aval de la CONIAU, que se hace a través de la Universidad Nacional de Rosario, que van a ser 2 años de dictado, una vez por mes, 2 días de la semana. Es bastante intensivo, son 18 horas de clase cada módulo. Y yo voy a comenzar hoy con el primer módulo, sin perjuicio de que después en noviembre voy a volver a venir para dar el tema de ley de riesgo, pero en este primer módulo voy a dar la parte introductoria del derecho del trabajo, el concepto de contrato, fuentes del derecho del trabajo, principios del derecho del trabajo, y también voy a tocar lo que hace a la crisis del derecho del trabajo. Igualmente voy a desarrollar el concepto de dependencia, que es uno de los conceptos fundamentales en esta disciplina, ¿no? Bueno, ¿te parece, Gonzalo? Vamos a tratar el tema de crisis. ¿Qué tiene que ver, no es cierto, esta situación, lo que está sucediendo tanto políticamente y económicamente en Argentina junto con el derecho del trabajo? Sí, en realidad nosotros hablamos de crisis del derecho del trabajo remontándonos históricamente a los años 70, que fue cuando se empezó a mover la estructura de progreso permanente que estaba teniendo esta disciplina, pero sin duda que en nuestro país hablar de crisis implica hablar de los proyectos de reforma laboral, de esta denuncia de industria del juicio laboral, todo ese contexto que supuestamente, según algún sector empresarial, implica un costo argentino en el proceso de producción. Entonces eso es lo que también de alguna manera se va a tocar, y más en el tiempo, en el último año, estuvo el famoso proyecto de reforma laboral que, bueno, que todavía sigue siendo tratada en el Parlamento, con algunas cosas que ya han salido y otras que todavía están en danza. Doctor, dentro de ese proyecto de reforma
Usted como jurista, como especialista en la materia, ¿cuáles son los temas que más le preocupan de lo que se quieren reformar? A mí me preocupa alguna cosa que ya se reformó. Por ejemplo, algo que estaba en la reforma laboral y que lo colocaron luego en la reforma tributaria y que ya salió, que es, por un lado, el aumento de las contribuciones patronales en la pequeña empresa. Se unificó todo, el sistema estaba previsto en que la pequeña empresa aportaba contribuía con el 17%, mientras el gran empresario contribuía con el 21,5% de la masa salarial. Bueno, en 5 años, eso es gradual, pero en 5 años se unifica todo en el 19,5%. Es decir, que para las pymes significa un costo laboral adicional. Claro. Eso por un lado. En segundo lugar, ese mismo proyecto de reforma tributaria contiene a mi modo de ver, gravísima desfinanciación de la seguridad social, del ANSES, porque los primeros 12.000 pesos que se paguen de salario a un trabajador no van a llevar contribución patronal. Claro. Eso implica muchísimo dinero que se transfiere y que lo va a tener que poner el Estado, porque si no la caja de jubilaciones, el ANSES no va a poder seguir funcionando, ¿no? Ya que toca el tema de las pymes, digamos, uno habla con los pequeños, los medianos empresarios, los emprendedores y demás, y dicen, a uno le da la sensación de que está trabajando para pagar impuestos y para cubrir la llamada carga laboral, digamos. Y en Argentina es así, digamos. Pues. Yo disiento bastante con eso, sí. Y cito unas palabras que no son mías, sino del doctor Barrea Nicholson, cuando él señala que en Argentina no hay industria del juicio, sino industria del incumplimiento. Es decir, si la gente cumpliera las leyes, normalmente no habría esa cantidad de juicios. El problema, podemos discutir si las leyes están bien o están mal, que eso es otro problema. Quizás entra lo que señalabas recién en cuanto al tema de la alta presión impositiva, pero también es real que en Argentina hay una cultura anómica muy relevante, ¿no? La gente trata de eludir el cumplimiento de las normas. Y estamos hablando a veces del Estado como empleador también, ¿no? No, el Estado como empleador es terrible. Es el que más fraude comete, tiene trabajadores como becarios, pasantes, aprendices, todo lo que usted imagina, lo que la imaginación del funcionario de turno en cuanto a empleo público quiere, se ha dado. Y en cuanto al sistema de reparación de los daños en la salud, en el Estado es casi imposible cobrarle. Claro. O sea, es un mecanismo muy kafkiano para lograr que el Estado asuma el pago de los daños en la salud de los trabajadores públicos. Doctor, bueno, como manifestaba Gonzalo, también muchos sectores productivos manifiestan que era necesaria una reforma o que es necesario todavía profundizar una reforma laboral para que justamente el sector privado pueda generar más empleo, ¿no? Eso, mira, eso también es un dogma que viene de la época de Menem, del gobierno de Menem, cuando se hablaba de la flexibilización y la precarización del derecho de los trabajadores. La realidad es que eso es un mito. Y la Corte lo señaló muy bien en el fallo de Bisotti, cuando la Corte dijo que permitir que, bajo el pretexto de generar una revolución productiva, un derrame de bienestar, que en definitiva es lo que traería una revolución productiva, se dejaran de lado las leyes que protegen al trabajador, que es sujeto de preferente tutela constitucional, por el artículo 14 bis, significa invertir, decía la Corte, la legalidad que nos rige como nación organizada. O sea, eso no es real. Y yo tengo casos que he visto de empresas que estaban radicadas en Argentina y que de la noche a la mañana se fueron a Brasil porque el dólar les convenía más el dólar que se pagaba en Brasil y no en Argentina. Hoy con los medios tecnológicos, la deslocalización de una empresa es de un minuto a otro. No hay una cosa, no hay un apego como antes había. Antes era mucho más complejo, hoy no. Hoy la empresa se va. El bien físico del lugar donde está la planta es lo que menos cuenta hoy. Que generalmente, aparte del terreno, cuando ha sido algún proyecto de erradicación industrial, el terreno se lo donó el Estado, el municipio, normalmente ha estado con desgravación impositiva. Entonces, no es que le sea tan costoso irse a la gente. Claro. Y con pulsar una tecla en la computadora, en el ordenador, como dicen los españoles, ya directamente está radicado en India, en Pakistán, y con calidad, hoy con los sistemas de calidad 9000, 14000, los ISO,
se puede producir del mismo modo acá que en cualquier otro lugar del mundo. Entonces eso no es real. Pero yo una cosa que no quiero dejar pasar por alto es que de alguna manera la ideología de este proyecto de reforma laboral, porque fíjese que de todos los artículos que había en el proyecto originario, después se han ido corrigiendo un montón de cosas, ¿no? Pero en el proyecto originario que circuló había solo una norma a favor del trabajador, la que incorporaba la licencia parental y los 30 días de licencia por causas particulares sin goce de haberes. Todo el resto eran normas que quitaban derechos. Entonces estaba absolutamente desbalanceado el proyecto, o sea, 31 más o menos perdía el trabajador en ese análisis. No era una cosa que quedaba 15 a 15, donde decía, bueno, cedemos en este lado, pero obtenemos mejores derechos en este otro. No, era todo reduciendo derechos, excepto en ese tema de la licencia. ¿Y eso se está balanceando ahora? Eso se ha ido a través de la fuerte oposición de la CGT, de sectores laborales, de la doctrina laboralista que ha hecho sus aportes, se ha ido aminorando bastante, ya no se va a modificar, por ejemplo, el concepto de derecho del trabajo, que era una cosa, que eso era netamente ideológica, modificar el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo, o modificar el tema de la creación de los famosos TRADE, los trabajadores económicamente dependientes, que se toma del modelo español. Yo trabajo en el modelo español, el 75% a favor de otra persona, pero sin ser empleado, supuestamente. Bueno, acá en Argentina se eleva al 80%. Y esa gente queda en situación de mucha desprotección, de mucha precariedad. Entonces habrá que ver cómo se termina instrumentando ese estatuto, porque eso queda diferido a un estatuto especial. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Al tema de reforma y la flexibilización laboral, también es cierto que, por ejemplo, en el interior, sobre todo en Salta, provincias del norte, saco de este ejemplo a Córdoba o a Tucumán, pero sí es cierto que el sector productivo privado ha caído muchísimo también. Y, por ejemplo, acá tenemos casos puntuales en Salta de dos grandes ingenios, los cuales tienen muchísima mano de obra y alto impacto social, pero están a las puertas de cerrar. Y el sector productivo y esos trabajadores van a quedar sin sus fuentes de trabajo. Sí, ese es un tema serio porque indudablemente los procedimientos preventivos de crisis no han servido lo suficiente para paliar y aminorar esas situaciones muy graves que pasan a empresas. Me parece que esos son casos donde el Estado tendría que tener una intervención más activa, por supuesto, sin suplir la actividad privada, que es la responsable. No es que el Estado deba pagar las deudas de los privados, ¿no? Eso está claro. Pero sí en un contralor y tratar de preservar las fuentes de trabajo, ¿no? Fuentes de trabajo que en muchas regiones son difíciles de generar nuevamente. Entonces habría que evitar que se diera esa situación de crisis tan aguda a través de planes o subsidios que puedan haber a nivel industrial o subsidios a los trabajadores también. Sí, porque antes era muy común ver en el interior de Argentina que cada pueblo tenía su empresa, su fábrica o su empresa agroindustrial y que se esté representada y muy vinculada con el pueblo. Y eso desgraciadamente ha ido desapareciendo de a poco. Sí, también ha ido desapareciendo el concepto del trabajador que comenzaba como aprendiz en una empresa y se jubilaba cuando llegaba a los 60 años. Eso de la incorporación, como decían que el trabajador se ponía la camiseta de la empresa, eso tampoco rige más, ¿no? Hoy estamos hablando de una alta movilidad, son 5 años, 10 años que un trabajador trabaja en una empresa, y es mutuo, no es necesariamente que lo vayan a despedir, en muchos casos es así. Y también una cuestión generacional, pero también hay una cuestión generacional, la tecnología impacta enormemente, hay trabajos que hoy se requiere gente con otra forma de pensamiento y de conocimiento tecnológico que la gente mayor no tiene, me incluyo. A mí cosas que hacen
mi hija y la que van a ser seguramente mis nietos me superan totalmente, así que no. Una pregunta, si uno consulta los índices de confianza de las instituciones, Sí. Encontramos que los sindicatos están En caída libre, caída libre, como decimos. Y la justicia también. La justicia también, los partidos políticos también y demás. Pero focalizando en los sindicatos, Sí. la pregunta es pedirle a usted que haga un ejercicio. Usted es legislador, ¿cuál es la reforma que haría para con respecto a estos sujetos, los sindicatos, ¿no? Hay reformas que están circulando en este momento, hay proyectos de reforma. Hay uno, por ejemplo, que avanza contra algo que se llama las cuotas de solidaridad, que esto implica que tanto el afiliado como el no afiliado tienen que pagarle al sindicato por el funcionamiento del sindicato. O sea, Claro. que eso no está para nada mal, es correcto, porque yo negocio convenio colectivo y ese convenio colectivo impacta para los trabajadores en actividad, pero lo que está mal es que a veces ese monto, la cuota de solidaridad, sea igual que la cuota de afiliación. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Ese trabajador que no tenía interés en estar afiliado, o a veces está en contra, porque puede haber una entidad simplemente inscripta, y yo tengo que aportar al sindicato que tiene la personería, entonces era como que me obligaba, o sea, violaba la libertad sindical, o viola la libertad sindical, y me obligaba a afiliarme a ese sindicato. Era un afiliado de hecho, en definitiva. Sí, hay otros temas que también están discutiéndose, la posibilidad de que no haya más reelección indefinida en materia sindical, un nivel de... Lo cual tiene algunos problemas a nivel internacional, porque la OIT sostiene que la cuestión estatutaria es propia del sindicato y que el gobierno no debería tener injerencia. Claro. Pero se da la paradoja en Argentina y se replica en todas las provincias, digamos. El tema de los secretarios que están atornillados en el poder y que, si bien, digamos, en sus orígenes fueron trabajadores, terminan siendo empresarios y en definitiva son empresarios que representan a trabajadores y hay una distorsión. Hay una contradicción, claramente. Por eso es que una alternativa sería eso. Hay otro que no ha habido nunca un real control en cuanto a los balances de los sindicatos. O sea, hay mucho manejo que se ha venido tolerando y que ha generado este tipo de situaciones, que de golpe tenemos un sindicalista detenido en Uruguay con una fortuna que excede cualquier imaginación que pueda tener una persona, y de trabajadores que tampoco son multimillonarios, vamos a ser claros, son trabajadores que apenas ganan un poco más que el salario mínimo, los trabajadores de la educación privada, que es la que representaba este sindicalista. Entonces no es que me dijeran que son del convenio petrolero, del sur, que tienen sueldos más altos, no, este es sindicalismo de la provincia de Buenos Aires, de trabajadores docentes privados, o sea, sueldos comunes, o sea, no. Claro. Doctor, bueno, otra de las, para mí, ¿no?, ideas o falacias, ideas mitos que circulan también en el ambiente cuando se habla del derecho de los trabajadores, del derecho del trabajo, del sistema de riesgos de trabajo, tienen que ver con la idea que tiene gran parte de la sociedad respecto a la industria del juicio laboral, ¿no? También le invito al doctor Pedro Burgos para que participe porque se ha atacado sistemáticamente de distintos gobiernos desde el punto de vista nacional a los abogados, ¿no es cierto?, y también a los, casualmente, justamente, a los derechos de los trabajadores, de reclamar lo que es justo en sede judicial, que tampoco es que el trabajador llegue a sede judicial contento de llevar al juicio a la patronal, sino justamente con una situación de crisis, una situación extrema, y se plantean ideas de que hay un exceso o un abuso, ¿no es cierto?, por parte de ir o acudir al sistema judicial. Mira, hay varios temas hay que analizar. Por empezar, lo de la alta litigiosidad en materia de riesgo de trabajo es absolutamente un mito. Para que te des una idea, en Argentina tenés un accidente por año por cada 12 trabajadores. Un accidente o una enfermedad profesional, cada 12 trabajadores. O sea que, para ponerlo en números globales, hay 9 millones, así en línea general, 9 millones de trabajadores afiliados y hay 700.000 accidentes o enfermedades reconocidas por año. Reconocidas. Eso quiere decir que estamos dejando afuera el 40% del empleo en negro. ¿Cierto? Bueno, que puede significar incluso más, porque normalmente en las empresas en negro es donde hay peores condiciones de higiene y seguridad. Pero dejándolo de eso, y de eso se litiga 110.000, 120.000 causas, que representa un 14, un 15%. Yo te puedo asegurar que en accidentes de tránsito hay mucho más juicio que eso. Entonces lo que pasa es que tiene alto impacto social las demandas de los trabajadores, que quizá no la tiene una demanda de un accidente de tránsito.
pero no es así de que se litigue todo. Y por otro lado hay un serio problema de funcionamiento de las comisiones médicas. El organismo administrativo creado por la ley, que no está cumpliendo su rol para nada, específicamente en lo que se proclamó y se volvió a proclamar en esta última reforma, que era la automaticidad de las prestaciones y la urgencia en la respuesta. Los 60 días no se están cumpliendo ni remotamente. Ya están fijando audiencia, comisiones médicas, para 6, 7 meses después. Con lo cual ahí se distorsiona todo el sistema. El sistema podría funcionar si comisiones médicas diera más o menos los porcentajes de incapacidad reales, que tampoco ocurre porque casi siempre van para la baja. O para decir que es inculpable, preexistente, o que tiene patología pero no tiene incapacidad, o sea, todo eso que genera litigiosidad. Y en segundo lugar, creo que se debe tener en cuenta de que el trabajador no quiere litigar en muchos casos, en la mayoría de los casos. Sobre todo si está trabajando, el trabajador que está trabajando lo que quiere es que lo curen y que si quedó con algún grado de incapacidad le paguen y lo reubiquen. No quiere perder la fuente laboral. Y eso también es otro mito de que el trabajador quiere iniciar juicio. Porque quiere destruir porque el juicio en el 99% de los casos en Argentina implica el cese de la relación de trabajo. Sí, sí. En el empleo negro, cuando el trabajador denuncia a un empleador que lo tiene en negro, es el último día de trabajo de ese trabajador. En los casos de un trabajador que sufrió un accidente y vuelve a trabajar, pero sistemáticamente antes de los 3 meses lo despidieron. Porque la empresa dice, no, se va a regrabar, vamos a tener otro juicio posterior, y lo despiden. Entonces, no es real, o sea, esto que se habla. Por supuesto, tampoco me voy a poner en una postura de negar que hay situaciones que pueden ser fraudulentas, yo también reconozco que eso puede ocurrir, pero no es la generalidad. Lo que quiero no es que quiero marcar que todo el 99% de los trabajadores que inician juicio por incapacidad no lo tienen. No, yo podría decir, gran porcentaje de ellos lo tienen. Aparte hay muchos mecanismos de control. El trabajador tiene que ir a comisión médica, luego hay un perito judicial, hay peritos de control. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. ¿En Salta cómo estamos, Pedro? Bueno, usted sabe que nosotros juicio laboral? No existe para nada. Los números que tenemos a nivel local son desde hace 8 o 10 años, 2.200 juicios por año de todo tipo de juicios laborales, de los cuales menos del 10%, yo te diría 180, 200 juicios son de accidentes de trabajo de toda la provincia. Es decir, que menos de, entre un 6 y un 8% podríamos decir. Y bueno, también lo que decía el doctor Carlos Toselli, que comparto absolutamente, ningún trabajador se quiere quedar sin trabajo, ningún trabajador ni siquiera quiere gozar de la licencia médica, todo el mundo quiere volver a trabajar, se desespera, porque el tema del accidente de trabajo en la enfermedad profesional implica consecuencias gravosas para su ámbito familiar. El trabajador se vuelve realmente con una baja autoestima, considera que ya está inutilizado para el resto de su vida. Esto significa las consecuencias en el ámbito familiar, cómo el trato con su familia, cómo lo ven el resto de la sociedad, las posibilidades de reinserción son nulas, absolutamente nulas. Y también trayendo a colación, el tema de la alta litigiosidad es sin duda una causa que encontró virtualmente el gobierno nacional para evitar los juicios contra la RT, y en ello también avanzaron contra los abogados. Recuerden que el año pasado se emitió una resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que obligaba a la RT a dar nombre y apellido del trabajador y del abogado que iniciaba el juicio laboral. Por lo cual el Colegio de Abogados inició un habeas data preventivo ante la Justicia Federal que se está tramitando hasta el momento para evitar que se dieran esos datos, que no solucionan ningún tema vinculado a la siniestralidad laboral del país, ni menos de la provincia de Salta. También tenemos que
que considerar que hay imposibilidades de acceso a la revisión o a la determinación de la incapacidad de los trabajadores en Salta. Tenemos una sola comisión médica en Salta frente a distritos enormes de, por ejemplo, Tartagal, Orán, a más de 350 kilómetros de Salta. O sea, es lo que pusimos de manifiesto cuando la Cámara de Diputados adhirió a la ley de riesgo de trabajo en la última reforma, y es lo que estamos por expresar ante la Cámara del Senado, que estamos totalmente en desacuerdo con esa posibilidad de adhesión. También se dejan de lado muchas cuestiones vinculadas, por ejemplo, al efecto que tendría la posibilidad o no de recurrir a la vía judicial en ese momento. O sea, son muchas aristas que en realidad no solamente este gobierno, sino el gobierno anterior también buscó de esta forma evitar o disminuir los reclamos, no la siniestralidad laboral. Y lo que hace la ley de riesgo de trabajo es justamente apuntar a la prevención del riesgo de trabajo. Que es un tema que ya desde la 26773, la ley anterior que sancionara el gobierno de Cristina Kirchner, se dejó de lado la prevención. Claro, ese era uno de los temas centrales. Siempre se dijo que esta ley lo que buscaba era cambiar la cultura, pasar de una cultura de la reparación, es decir, luego ocurrido el siniestro, a una cultura de la prevención. Evitemos el siniestro para que no haya daño. Bueno, esto ya desde el año 2012 se dejó de lado y este gobierno tampoco hizo nada en ese sentido. Es más, la ley decía que tenían 90 días para mandar el anteproyecto de ley de prevención y recién acaba de ingresar la semana pasada. O sea, un año y algo después. Y que tampoco eso implica que vaya a ser sancionado, es simplemente que mandan un anteproyecto de ley de prevención. O sea, la prevención hoy pasó a ser un costo, que es uno de los temas que justamente se debe evitar. Yo siempre pongo de ejemplo cuando doy este tema que al señor Aquino, que fue uno de los fallos más paradigmáticos de la Corte en este tema, si Cargo le hubiera dado el arnés para evitar que se cayera del techo cuando él estaba trabajando, eso le hubiera costado a Cargo 200 pesos de aquel momento. La condena le costó más de 1 millón de pesos. O sea, también hasta una cuestión de costo del sector empresarial. Ver a veces cómo conviene cumplir las normas de higiene y seguridad, evitan daños mucho mayores, sin contar todo el daño que implica para el trabajador que quedó en estado vegetativo, ¿no? Que eso no tiene precio, eso sí absolutamente carece de precio. Pero viéndolo aún desde el punto de vista económico, para la empresa fue un pésimo negocio no haberle dado el arnés a ese trabajador, porque el costo del arnés era ínfimo. Bueno, eso hay que tener mucho cuidado también. El abandono de la política de prevención genera grandes accidentes. Y sí, después los grandes accidentes muchas veces llevan a situaciones críticas de las empresas si no están aseguradas, o de las ART en muchos casos. Hay ART que están teniendo serios problemas de funcionamiento. Y esto también se relaciona con la marcha de la justicia y los tiempos procesales, ¿no? Un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, un juicio en general, en Salta en promedio de 2, 3 años o más, y la verdad que debemos o pretendemos desde el Colegio de Abogados proponer un nuevo Código Procesal Laboral que se está gestando a través de nuestras comisiones, de que un juicio laboral no puede durar más de 1 año. Y también traigo acá la equiparación que hacía Carlos con respecto a la reforma laboral de fondo que se viene, que decía, para los trabajadores prácticamente no hay beneficios salvo 1 o 2 puntos propuestos. Y con la reforma de la ley de riesgo de trabajo es parecido, digamos. Hay mucha ventaja para el empleador. En Salta, para que la gente sepa, es que usted ingresa a la demanda laboral y recién al año se fija una audiencia de prueba, donde se puede incluir toda la prueba, al año siguiente. Generalmente tiene un año... Tenemos que hacer una salvedad, ¿no? Tenemos 6 juzgados laborales en el Distrito Centro y 5 en el interior, que algunos son multifueros. De los 6 del Distrito Centro debo resaltar, porque también en honor a la honestidad intelectual debemos resaltar que hay 2 juzgados laborales, el número 1 y el número 3, que están están emitiendo sentencia en primera instancia al año o al año y meses. El resto están a cargo de esos juzgados. El doctor Fister Arauz y la doctora Constancia. ¿Pero al año de ingreso a la demanda o de la al año de ingreso de la demanda se está un juicio está durando 1 año y medio de promedio en esos juzgados. Y el resto está superando los 2 años. Ese tema de las reformas procesales es también una asignatura pendiente, ¿no? En Córdoba hoy está muy demorado, hay una litigiosidad importante, es real. También es real que hay muchas leyes que contribuyen a la litigiosidad. Claro, la misma ley de riesgo de trabajo, con sus imperfecciones semánticas, con temas que no se sabe bien qué parte de la norma se aplica, pero además la proliferación de normas, todo el tema de las multas, todo eso llegó a que hoy la litigiosidad sea muy elevada. Entonces, Córdoba hoy está teniendo una demora superior a los 3 años para tener la sentencia
definitiva. Y es mucho tiempo para un trabajador que ha perdido su única fuente de ingreso, que es el salario, ¿no? Claro, y que necesita una respuesta Que inmediata. necesita una respuesta rápida. Que es un tema que se replica en todos los fueros, ¿no? En el tema de familia, en el tema de consumidor, sí, procesos que duran 2 o 3 años. Pero en laboral tiene esa cuestión adicional, que es que el trabajador se queda sin su salario, ¿no? Exacto. En los otros fueros, en las otras son situaciones entre particulares, a veces dramáticas también, no lo descarto, pero en estas son casi ¿Cuál es la siempre. receta? ¿La reforma de los códigos procesales? ¿Ampliar los juzgados? Yo creo que es un mix de todo eso. Hay que reformar los códigos procesales, tenemos que darle más activismo al juez a la hora de la selección del elemento probatorio. No puede ser que con esta cuestión de la libertad probatoria haya prueba que se repita o que sea absolutamente innecesaria. Hay veces que la demandada reconoce el hecho y sin embargo se produce pruebas sobre un hecho ya reconocido que es totalmente inoficioso. Tiene que haber un compromiso del juez. El juez tiene que ser una persona que cobra un salario muy importante, como lo cobra en casi todo el país, y que ello exige que tenga que poner su fuerza laboral a pleno para responder al justiciable, o sea, sacar sentencias. Claro. El juez tiene que dedicarse a sacar sentencias. No puede ser que haya jueces que saquen 30, 40 sentencias por año en laboral, ¿no? Y también, digamos, el rol de los abogados, ¿no? Digamos, porque el abogado laboralista tiene que tener un perfil específico. Todo va en conjunto, o sea, no hay una única causa, o sea, hay multicausas. Los abogados también deben colaborar con eso. En algunos códigos está previsto, por ejemplo, que en materia laboral, ¿no? Que los abogados deben coadyuvar con el tribunal en el diligenciamiento de la prueba, en la notificación a los testigos. Bueno, todo eso que hace que no se frustre la audiencia, pues si yo tengo uno de los principios del proceso laboral es la concentración. Eso implicaría que yo en una audiencia tengo que tomar todos los testigos. Ahora, ¿qué pasa si la demandada no me lleva a los testigos? ¿Lo puedo dejar sin testigo? Y bueno, hay que ver, en principio no, por el principio de la defensa en juicio. Entonces, hay que buscar mecanismos que sean operativos, que los abogados colaboren y que haya sanciones en esos casos cuando el abogado no colabora. Pero todo eso es un mix que debe ser analizado. Pero yo comparto que por lo menos una sentencia de primera instancia debería ser resuelta en no más allá de un año. Bueno, la verdad que un gusto. Un gusto, un placer. Nos hemos excedido en el tiempo, pero la verdad que es un placer conversar con Bueno, muchas gracias y para mí es un gusto estar nuevamente en Salta. Lo tratan bien acá en Salta. Sí. Ayer fue el día de la empanada. Claro, el día de la empanada de la provincia. Cuando llegué al aeropuerto, la Secretaría de Turismo estaba repartiendo empanadas. Fue un lindo gesto, la verdad es que me llamó la atención. Bueno, me encanta. Empanada salteña. Sí. Que no reconocemos nosotros esta empanada. No, que dicen que todo tiene que ver con Güemes, cuando Güemes le entregó a la tropa. Y tiene su receta específica. Totalmente, en eso cada región tiene su particularismo que no voy a entrar para no dar su eficacia. Así es, bueno. Doctor Toselli, un placer que esté en Salta. Por favor, y felicitaciones por esta iniciativa del colegio, este curso, este posgrado que va a durar 2 años, que ha despertado la expectativa de muchos jóvenes, ¿no? Que se acercan al derecho laboral, que se van a especializar ahora. 60 aproximadamente, mínimo 60 alumnos en esta carrera nueva, y la verdad es un aporte del colegio, como dice Carlos, todos los abogados tenemos también responsabilidades, y creo que esto va a ser un ámbito para debatir, discutir y profundizar y proponer mejoras para el sistema, en este caso, procesal laboral de Salta. Exacto, y un abogado que se especializa, digamos, la sociedad se beneficia. En el siglo XXI ya no hay más el abogado generalista, claro. Hoy tenés abogados especialistas, cada vez más. Y una de las grandes cosas, y en esto creo que el colegio es vital, es la difusión de ese conocimiento. Entonces, a través de estos cursos, incluso los cursos online que se están realizando, es donde la gente... Hoy se tiene un conocimiento casi instantáneo. Hoy podemos hablar todo de la sentencia de ayer de Brasil o de una sentencia de la Corte de Estados Unidos. Antes se pensaba, pasaban meses antes que uno tuviera acceso a eso. Y otra cosa es la constante mutación también. Normativa y jurisprudencialmente. Totalmente. Y uno tiene que estar totalmente al tanto. Por eso estos cursos de especialización son muy buenos, porque uno lo que trata de aportarle al alumno es lo último que hay en la materia, en la disciplina. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros seguimos, Roque. Hacemos una pausa, quédese por la señal de Somos Salta, ya vamos con más Cuarto Intermedio. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Seguimos el cuarto intermedio para recibir a una colega, Roque, que forma parte del consultorio jurídico gratuito. Así es, Gonzalo, está con nosotros la doctora Laura Flores Mejía. ¿Cómo estás? Buenas Muchas tardes. gracias por haber venido. Muchas gracias a usted. Y el consultorio jurídico gratuito es una institución que forma parte, por supuesto, del colegio, creado por la ley del Colegio de Abogados, y que presta un servicio muy importante a la ciudadanía. El asesoramiento jurídico gratuito. Nosotros somos jóvenes abogados que nos dedicamos a asesorar a la gente. Estamos capacitados para lo mismo. Todos formamos parte de comisiones e institutos del Colegio de Abogados, por el cual nosotros tenemos especialidades. Por ejemplo, asesoramos en el derecho del trabajo, derecho consumidor, derecho civil, derecho laboral. Gente Derecho de capacitada, familia también, gente realmente capacitada, y que nosotros tenemos como un requisito obligatorio para formar parte del consultorio realizar un curso de formación, donde se nos capacita justamente en todos estos temas para poder asesorar a la gente y brindarles un buen resultado a la hora del trabajo, a la hora de trabajar. Me acuerdo de la consulta. ¿Y cuáles son los horarios y dónde funciona el consultorio jurídico? Nosotros estamos divididos en grupos, Sí. funciona toda la semana de lunes a viernes en la calle Güemes 994, es casi esquina Sarmiento, y también hay una sede del consultorio en Ciudad Judicial, en la avenida Bolivia, Sí. entre el edificio del Poder Judicial y la alcaldía. En el edificio del Colegio de Abogados. Sí, ahí mismo. En la propia sede. Nosotros hemos visitado con el programa Así es, instalaciones hemos estado ahí. realmente muy cómodas, una sala de reuniones y un box que garantiza la privacidad que debe tener, digamos, Exacto. el ámbito en donde la persona va a consultar algunas cuestiones, Y ¿no? le recomendamos a las personas, como siempre lo decimos, si tiene alguna duda, si tiene alguna cuestión que no esté cerrando, si tiene alguna cuestión familiar, o por ejemplo si fue a comprar a un lugar y no fue bien atendido, o no le cobraron lo que tenía que cobrar, que consulte con su abogado. Y no tiene ninguna excusa, porque nosotros desde el Colegio de Abogados tenemos el consultorio gratuito que atiende de lunes a viernes, como bien decía Gonzalo, y tenemos que aclarar que siempre en horario de la mañana. Sí, de 8 a 13 atendemos todos los días. Que nosotros, a diferencia de otras consultorías gratuitas que se dan externo al Colegio de Abogados, no cobramos un bono de contribución, no cobramos por la consulta que a modo, digamos, de pasillo en tribunales. Claro. Hemos escuchado de consultorías gratuitas que cobran un bono de contribución para poder asesorar a la gente. Bueno, Laura, pero ¿qué otros requisitos además? Vos decís que es gratuito, pero ¿qué requisitos tiene que tener la persona al momento de querer evacuar su consulta? Ningún requisito. Ellos van y tienen una consulta gratuita donde explayan el tema, el problema que tiene la persona, la comunidad. No importa el tema en realidad, porque hay gente especializada en cada uno de los ámbitos procesales. No tenemos un requisito, digamos, para quién puede acceder y quién no a la consultoría. Claro. Toda la comunidad se puede dirigir y hacer las consultas necesarias sobre el tema que necesiten, digamos. Bueno, entonces es un servicio para tener en cuenta, un servicio para la comunidad Así que es. funciona en el ámbito del Colegio de Abogados. Ustedes ya lo saben, si tienen alguna duda, como siempre decimos, Sí. algún problema jurídico, no se quede con esa duda, no se quede con ese problema. Tampoco consulte a otras personas, a su vecino, como hace mucho, Sí. a mi tío, no, Porque no, mi vaya vecina con su dice abogado, que- claro, claro. porque lo vi en internet, Sí. no, vaya y consulte con el profesional, vaya y consulte con un abogado. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona.
estamos en esta querida sección de consulte con su abogado. Así es, Gonzalo, hoy para charlar de un tema muy particular que tiene con el derecho minero. Así es, y para ello hemos convocado, vamos a visitar al doctor Gonzalo Castañeda, especialista en derecho minero precisamente. Bueno, nos va a recibir en su estudio. Vamos a ver si nos recibe, ¿te parece? Adelante. Delante. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, doctor. Muchas gracias por recibirnos. No, gracias a usted por venir. Muchas gracias, doctor. Hola, doctor, pasen, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos acá con el doctor Gonzalo Castañeda. ¿De qué vamos a hablar, Roque? Bueno, vamos a hablar del doctor que tiene que ver con el derecho minero, ¿no? Un especialista en esa materia. Un especialista en la materia y que tiene que ver sobre todo con un tema que es muy importante en Salta, la Así provincia es. minera. Pero antes de todo, vamos a presentar quién es el doctor Gonzalo Castañeda. Sitting on the top of the roof, the bridge is all mine, steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge y is seguimos entonces acá en el estudio del doctor Gonzalo Castañeda. La primera pregunta, ¿Salta es una buena plaza para invertir en minería? Te diría que sí, principalmente porque no lo decimos nosotros, nos cansamos de decirlo, lo dicen también los inversores. Hay un instituto que se llama el Instituto Fraser, es un instituto de Canadá que reúne las opiniones de todos los empresarios y los inversores del mundo, y Salta está catalogada como la tercera plaza a nivel Latinoamérica más segura y confiable para invertir. San Juan también es una provincia minera muy fuerte, con una política de seguridad jurídica muy fuerte, pero Salta también con los recursos y la línea y la política que viene siguiendo, también es un lugar que está catalogado a nivel mundial, a tal punto de que se vende solo. La provincia muchas veces no necesita salir a promocionar sus recursos, sino que ya el mundo está mirando Salta, sobre todo por los minerales que están latentes a la espera, como ser el litio. Exactamente, estratégico, ¿no? Sí, así es. ¿Y cuáles son los minerales? El litio es el principal atracción, digamos. Hoy en día la principal atracción sí es el litio, por el auge de las baterías de litio, el crecimiento de los autos a baterías de litio. Así que Estados Unidos y China vienen empujando mucho, están investigando. A Salta vinieron empresas como Samsung, como Toyota. El 19 de febrero estuvieron los japoneses, Mitsubishi, el Jogme. Hay mucha gente interesada, muchos inversores, grandes inversores muy conocidos que quieren invertir en litio, para esta energía sustentable, ¿no? Y cuando se habla de minería, mucha gente también se preocupa por el tema de la contaminación, ¿no es cierto? Y por el tema de que si realmente las inversiones que vienen tienen relación con el dinero que dejan en la provincia. ¿Usted qué puede contar al respecto? Bueno, eso es una valoración que se puede hacer cuantitativa y cualitativamente, porque cuantitativamente las empresas pagan impuestos, como todas, impuestos a las ganancias, ingresos brutos, impuestos nacionales, provinciales, las tasas municipales, y tienen un extra que no las pagan las otras actividades, que son el canon y las regalías mineras. Te podría decir que la provincia de Salta percibe cerca de 30 millones anuales en canon, y un poco también tanto de regalías mineras, que es un plus. Hoy en día no tenemos una gran producción en Salta de minerales como para decir que hay regalías. Que hay muchas regalías, porque los proyectos que tenemos son básicamente de boratos, arcillas, áridos. Entonces los grandes proyectos de litio todavía no arrancaron. Los metalíferos, como oro, plata, cobre, etcétera, tampoco arrancaron todavía, aunque están ahí esperando para arrancar rápido dentro de poco. También son producciones que requieren, por supuesto, mucha inversión para que empiece a producir. ¿En qué año se proyecta ya decir, ya? Y eso depende de la empresa. La empresa vos pensás que tiene viene en una etapa de exploración. Exacto, sí. Porque para encontrar el mineral se necesita muchos estudios, que pueden llevar 10 hasta 20 años de exploración. Efectivamente. Proyectos como Taca Taca, que es un proyecto enorme de Salta, que todavía está en factibilidad, pero todavía no bajan las inversiones. Es un proyecto enorme de cobre que estamos esperando que venga, y de seguro va a ser un impacto enorme para Salta, igual que el Lindero, que arranca ahora, que solo para la construcción de la mina se van a invertir cerca de $250 millones. Se prevé que para este año.
Estamos viendo, doctor, fotos, ¿no es cierto?, de lugares que usted también estuvo. Sí. La Puna tiene muchísimos paisajes muy lindos. Actualmente, tanto las autoridades provinciales como municipales saben que la actividad minera impulsa mucho, trae mucho trabajo y que también ayuda a la actividad turística con el mantenimiento de los caminos, con la seguridad. Muchos turistas que se quedaron atrapados en la Puna fueron rescatados por los mismos mineros. Claro. Entonces son dos actividades que se complementan y podemos ver que los paisajes son espectaculares y que la actividad no perjudica en absoluto para eso, sino que son dos actividades que van de la mano. Cuando comenzábamos nos decías que Salta es una plaza segura para invertir, digamos. Sí. ¿Cómo ven las normas mineras en Salta, las normas ambientales en Salta? Que el primer análisis que hace una empresa que quiere invertir es decir, a ver cuál es el marco jurídico de la plaza en donde yo voy a desarrollar mi actividad. ¿Hay cuestiones para mejorar? ¿Hay reformas que hacer? Sí, básicamente lo que uno tiene que saber, el minero está sujeto a algunos permisos. Sí. Necesita tener la concesión legal, que se le llama. Sí. Es decir, el permiso para explorar. Para explorar y porque eso es propiedad del Estado, ¿no es cierto? Los minerales son propiedad del Estado, salvo los que son de tercera categoría, como los áridos, las arcillas. Claro. Esos son del propietario del suelo. En este caso, el minero tiene que saber que necesita un permiso para extraer, que se lo da un juez de mina en Salta. Y cuando se le da el permiso hay un catastro minero que es como el catastro inmobiliario. Cuando uno tiene un inmueble, se le inscribe y se le circunscribe geográficamente su inmueble. Lo mismo pasa para las minas. ¿Eso es así en todas las jurisdicciones provinciales? No, Jujuy es una rareza nuestra, digamos. Jujuy es administrativo. Claro, eso es lo que destaca Salta, que le da seguridad jurídica a todo el trámite minero, que está sujeto. Uno sabe que la concesión judicial es un acto jurisdiccional que está protegido. Claro, pero es más parece un acto administrativo hecho por un órgano jurisdiccional, digamos. Eso cuando ve los trámites judiciales y los expedientes se da cuenta que cada acto está protegido por las normas procesales, las cosas juzgadas. Es decir, la concesión judicial que tiene Salta tiene mucha más protección legal y por eso la seguridad jurídica. Entonces se solicita el catastro, ¿no es cierto? Solicita el permiso al juez de mina. El juez de mina, y tienen que acompañar algún tipo de informe de impacto ambiental. Tienen que hacer un informe de exploración, de explotación. Tienen que realizar un informe de impacto ambiental. No se puede hacer actividad minera alguna, te diría desde una cantera de áridos hasta una extracción de oro o de litio. No pueden empezar y avanzar sin el estudio de impacto ambiental aprobado. Lo y social, ¿verdad? Y social. Tener en cuenta también a la población en la que va a impactar la actividad. Totalmente, y te puedo después contar lo que se está haciendo en lo social en Salta. Se presenta el estudio y se aprueba. Si se rechaza, evidentemente la actividad no va. Claro. Básicamente esos son los dos requisitos principales que necesita un permiso de un juez de minas y el impacto ambiental, el informe de impacto ambiental aprobado. ¿Sí? Esas son las normas básicas que tienen que conocer el minero y para empezar recién a trabajar. Claro, tengo el permiso para explorar y demás, pero no exploro, digamos. ¿Cuánto tiempo puedo tener un permiso a mi nombre sin hacer un uso efectivo, digamos, de ese permiso? Bueno, el código... Muchas veces sucede, ¿no? Sí. Puede suceder que se tengan minas, como se dice, ociosas o especulativas. Claro. Lo que prevé el Código de Minería, entre otras cosas, es que, bueno, usted no quiere trabajar, igual paga un canon minero. Claro. El canon es como, eso se le llama una condición de amparo, que tiene que pagar semestralmente el minero, trabaje o no trabaje. Claro. Y además debe respetar un plan de inversiones. Esas inversiones las tienes que respetar, si no, puede perder la mina. Caduca su permiso, digamos. Sí. Vos hablabas un momento del tema del proyecto social y cómo influye, ¿no es cierto?, estas inversiones en lo social, en los lugares en los cuales se realizan. ¿Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo? Sí. Mira, el minero cuando presenta el estudio de impacto ambiental tiene que presentar un estudio social complementariamente. Pero eso no sirve de nada que vaya un sociólogo al campo y haga un relevamiento, porque no tiene impacto en la comunidad. Lo que las empresas empezaron a hacer de la mano del gobierno es los planes de responsabilidad social que tiene cada empresa, de ayudar a la escuela, de aportar algo para el hospital, todas esas acciones aisladas. Lo que se hicieron es formar 5 mesas de trabajo con todas las empresas de las distintas localidades: Gualacapato, San Antonio de los Cobres, Pocito, Tolar Grande, San Antonio de los Cobres, ya te mencioné, y Santa Rosa de los Pastos Grandes. Las empresas que están cerca de esas localidades se juntan y los trabajos de responsabilidad social los encaminan en una sola dirección
con la supervisión del gobierno. En ese sentido se le dio internet a Tolar Grande, se le dio un repositorio de basura en Santa Rosa de los Pastos Grandes, es decir, las mismas empresas y los mismos encargados de estas áreas se comprometen tanto que ayudan a la gobernanza municipal a concretar ciertas acciones que por ahí los municipios no pueden, la provincia no llega, entonces entre todos trabajan para esto. Te podría decir que en todas las localidades se está armando una bolsa de trabajo, relevan a la comunidad, con el Ministerio de la Primera Infancia también se hizo un relevamiento. Claro, preparar también a la comunidad para en base a esta bolsa de trabajo, se pregunta a la gente, puerta por puerta, qué hace y si no hace nada, qué le gustaría hacer, en qué está capacitado. Entonces eso sirve para la toma de mano de obra en el futuro que la empresa... Y el desarrollo de la zona, ¿no? En definitiva, digamos, un trabajador es una familia... Y... No solamente trabajadores, sino también los proveedores mineros locales. Claro. Es decir, aquel vecino de Olacapato que quiere poner una lavandería para la minera. Exactamente, o las viandas de comida para... Las viandas de comida. Efectivamente. El vecino de Tolar, que conozco uno, que está por poner un pequeño tallercito para arreglar cosas, máquinas, una ferretería. Entonces... De esa manera se van desarrollando pequeños proyectos y emprendedores de la zona. Bueno, nos contás cómo es la situación en Salta, pero tenemos entendido que hace poco estuviste en Japón. Sí, estuve hace un tiempo en Japón conociendo cómo era la actividad ¿Cómo es minera. ahí la actividad minera? Bueno, Japón tiene, por su zona geográfica, es muy pequeño, Japón, mayormente montañoso. Actualmente no tienen actividad minera, la tuvieron en su momento, entonces ellos lo que hacen ahora es trabajar. Ellos estuvieron con las malas prácticas del pasado, es decir, sin una explotación minera, sin el cuidado ambiental y sin el cuidado laboral de los empleados. Entonces tenían muertes laborales, tenían impacto en los ríos, contaminación. Eso es algo que ellos, con su mala experiencia, le han enseñado al mundo y hoy en día son los que representan ante el mundo el protocolo del mercurio, del cuidado de la salud a través de la explotación del mercurio. Trabajan mucho en África, en todos lados, enseñando las técnicas ambientales para una mejor explotación. Claro. Y ahí uno puede aprender y ver, cuando uno ve una mina a cielo abierto o subterránea, los resultados. Los impactos no fueron tan negativos los que tuvo Japón, salvo en Minamata, que tuvieron un impacto en la empresa que se llamaba Chiso, contaminó con mercurio el mar. Claro. Estamos hablando hace un siglo atrás, y ellos supieron llevar adelante todas las medidas de mitigación y recomposición, claro, que la verdad son un ejemplo. ¿Y en Argentina cómo estamos con esa materia, digamos? Por un lado el medio ambiente, la protección del medio ambiente, y por otro el desarrollo y la actividad minera, digamos. Sí, en Argentina también hay muchísimo control ambiental en la actividad minera. Te podría decir a tal punto que cada 2 años el minero tiene que presentar un estudio de impacto ambiental nuevo. Y ¿Lo tiene que renovar? Lo tiene que renovar. Entonces el Estado está constantemente exigiendo a la empresa información y además está controlando, porque se hacen inspecciones en el campo, mediciones de los distintos componentes ambientales, agua, suelo, aire. Cuando hay algo que no está bien, se toman las medidas legales, intimando, sancionando. Entonces Salta sí controla fuerte. Obviamente hay muchísimo por hacer, hay muchos desafíos, te diría, la modernización para mejorar los sistemas de control. Sí, es algo que se puede hacer, pero bueno, la vocación y el compromiso lo tienen y el control se está haciendo, incluso las mismas empresas. Eso iba a preguntar, digamos, las empresas son responsables. Son responsables, las mismas empresas denuncian cuando les vuelca un camión, denuncian el hecho, lo recomponen, o cuando tienen algún daño, podría decir ambiental, no sé, que se les rompa un tanque de algo, tengan un vuelco de nafta en el suelo. Las mismas empresas se encargan de hacerlo y de recomponerlo y avisar. En ese sentido sí son muy serias, muchas empresas, obviamente siempre hay sus excepciones como en todas las actividades, ¿no? Exacto. Y entonces, vos me hablabas de inversiones extranjeras, ¿no es cierto?, que vienen a realizarse acá en Argentina porque son inversiones a largo plazo, de muchísimo dinero y que requieren muchos recursos a administrar. Pero también, bueno, mencionabas que existe también la explotación, por ejemplo, de bórax, ¿no es cierto?, en Salta, que son de recursos provinciales. De los boratos, sí. El Salta es como líder en muchos recursos, te diría, por los boratos, el litio. Hoy en día Salta exporta cerca de 70.000 toneladas de minerales por año, es decir,
es muy fuerte en ese sentido, en los boratos, en el litio. Si se larga el proyecto de Lindero, va a ser muy fuerte en lo que es oro y plata. Es decir, Salta tiene todos los minerales que uno se puede imaginar para fabricar millones de cosas. El tema es que por ahí falta el inversor que conozca, extraiga el mineral, y falta el inversor que lo procese también, ¿no? Claro. Porque es como una cadena que se le va dando valor al mineral, que lo ideal es que se quede en Salta, claro. no que se lleven el mineral, no que el mineral se vaya desnudo. Exacto. Y no pueda tener. Entonces también es un desafío que la misma actividad genere esas cadenas de valor para ir fomentando estos clústeres de... Exactamente. Bueno, lo vemos al doctor Castañeda ya para terminar con mucho entusiasmo, digamos. Así es. La pregunta es cómo llega Gonzalo al derecho minero, ya en la facultad, digamos, era una materia que te había atrapado. Yo confieso, digamos, cuando tenía que estudiar derecho minero, era un requisito que me pedía el programa y bueno, cumpliste y ya está. Y ya está, digamos. Sí, en la facultad son de esas materias que uno se las saca de encima. Sí, no puede. Exactamente. Las estudia sin ganas, no las entiende y por ahí se la prueba, agradece a Dios. ¿Cómo llega el doctor Castañeda al derecho minero? No, yo llego de la mano quizá lo conocen mucho, al Michi Salas, que era el secretario de Minería. Me tomó una entrevista, asumí que no era muy bueno en derecho minero, pero era un lugar donde no había mucha vacante. Claro. No había mucho abogado especialista. Es como una beta donde uno entra y va aprendiendo y le gusta lo que conoce, ¿no? Así es. Y es lindo porque, primero que nada, en Salta hay pocos abogados mineros. Sí. Yo conozco al doctor Rafael Argañarás, que ha sido invitado de este programa, por ejemplo. Bueno, él es uno de los pocos. Hay muchos geólogos y pocos abogados mineros. Así es. Que obligó muchas veces a los geólogos a ser abogados. Que los mismos abogados. Efectivamente. Bueno, así que invitar a los abogados a acercarse a esta rama. Y bueno, es un recurso muy importante de la provincia, ¿no? Que está al alcance de las empresas y también del derecho. Así es. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. No, a ustedes. Y consulta evacuada, podemos decir, ¿no? Sí, consulta evacuada. Vamos a una pausa, ¿te parece, Gonzalo? Vamos a una pausa. Quédese por la señal de Somos Salta, ya volvemos con más Cuarto Intermedio. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Llegó el momento de despedirnos, Roque. Pasó volando el programa. Pasó volando, muy interesante. Sí. Cuestiones que tienen que ver directamente con lo social acá en este programa y estamos muy contentos. Realmente yo creo que mucha gente le ha servido muchísimo. Así es, y nosotros nos encontramos el próximo viernes a partir de las 3 de la tarde en esta señal amiga. Así es, esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.